Movimiento Cristiano La Senda Antigua presenta Tiempo de Dios. Dios te bendiga, esto es Tiempo de Dios. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Vamos a estar hablando acerca de los administradores de la gracia de Dios. Sabemos nosotros por la Escritura que este Dios a quien usted y yo estamos siguiendo y sirviendo, en algún momento habló por medio de sus siervos, mencionando que aún los ángeles quisieron ser administradores del evangelio de la palabra en la tierra. Por cierto, iglesia del Señor, a los ángeles también se les ha permitido, según la Biblia, de llevar el evangelio eterno. Encontramos allí en Apocalipsis de que sí, hay tiempos en los cuales Dios ha enviado ángeles para predicar la palabra, posiblemente en algunos momentos especiales, llevaron el evangelio de Jesucristo a las almas. Pero nosotros hoy vamos a hablar de los hombres. He aquí que Dios nos ha formado a usted y a mí, y cuando vinimos a Él nos ha convertido en hijos y también nos ha convertido en obreros, colaboradores de su obra. Para esto vamos a estar meditando. Vamos a ver en primer lugar que el término utilizado en la Biblia cuando habla de administrador, este pasaje está mencionado allí en Primera de Pedro capítulo 4, habla acerca de los administradores. Gloria al Señor. Esto nos va a entender de que Dios nos ha hecho responsable de esta misión de transmitir, de comunicar la palabra, de hablar del evangelio eterno y de poder también asimismo preparar a nuestros hermanos por medio de la doctrina de Cristo, para que todos juntos nos preparemos y un día nos encontremos y nos abracemos en el reino de los cielos. Qué privilegio Dios le ha dado al hombre de poder hablar, transmitir lo que Él ha dejado en su palabra. Y aún menciono a los profetas, que también son ministros de Dios. Qué privilegio Dios le ha dado. Aquellos que en estos tiempos son boca de Dios, aquellos que están trayendo profecías, aquellos que están prediciendo, aclarando todo propósito de Dios. Porque la Biblia dice que para esto también ha sido enviado el Espíritu Santo, para hacer obras grandes en medio de su pueblo, en la gente, en la sociedad. Y voy a mencionar allí a un hombre de Dios, Jonás, que tuvo un gran privilegio de ser enviado por Dios a una gran ciudad, incluyendo a su rey y a todo un grupo de personas que estaban a punto de morir bajo la ira de Dios, pero allí estaban. Y este hombre es un ejemplo de un administrador, ¿no es cierto?, que Dios otorga, nos entrega y nos envía. Para esto vamos a ver en la Sagrada Escritura que nos da a entender que estas personas en aquellos tiempos se los llamaba mayordomo, era encargado de los bienes de su señor. En estos casos el administrador asciende de siervo o de esclavo, o sea, personas que vienen ya con un tiempo a donde el amo, el dueño, lo va conociendo y le va dando privilegios, lugares especiales y específicos para que se encargue. La Biblia habla de que el mayordomo se encargaba
todo lo que estaba relacionado con los bienes de su Señor, incluyendo, ¿no es cierto?, todo lo que es la tierra, el hacendado. Encontramos allí inclusive toda la parte de jornaleros, todo aquello estaba bajo la autoridad de este hombre, bajo la confianza de esta persona. Encontramos allí algunos casos que fueron especiales, e inclusive algunos fueron eunucos por cuestiones especiales, ya que esta gente se dedicaba inclusive a cuidar cosas muy personales de los señores de aquellos tiempos. Y cuánto más nuestro Señor, nuestro amado Dios, que nos ha confiado, mi hermano, consiervo, así que te estoy hablando de esta hora. Dios nos ha confiado a usted y a mí algo maravilloso, algo muy delicado. Cristo dijo que cual Señor es el reino de los cielos, que antes de ir muy lejos le encargó a sus siervos el cuidado de su casa y todo lo que formaba a aquella posesión. Les entrega y él se va. Y allí nosotros vamos a encontrar algunas características del administrador según la Biblia. Alguno de ellos debe ser de conocer a su Señor. Estamos hablando del dueño, de amo de todas las cosas. Hay que conocer su requerimiento, conocer su pago y por sobre todas las cosas también debemos de saber que Él pide fidelidad. Gloria al Señor. La Biblia habla que este dueño de la viña, del Evangelio, de la obra de Dios, antes de ir nos encomendó y se fue al cielo y nos dejó en nuestras manos. Pero dijo unas cuantas cosas, hermano. Dijo esto: uno, que Él volvería. Dos, pediría cuenta por las cosas que nosotros hemos recibido, de acuerdo a la cantidad y a la magnitud y a la profundidad que Dios nos ha encomendado. El más requería pedir cuenta. Gloria al Señor. Entonces es preciso que el administrador de la obra de Dios conozcamos a nuestro Señor. Y dijo además que Él vendría con su pago para dar a cada uno conforme haya sido su obra. Ahora, en la actualidad, estamos libres nosotros. Nadie nos puede inclusive detener, ni tampoco desviar todo proyecto que tenemos adentro de la obra de Dios. No hay nadie, hermano, que esté interviniendo allí, se esté haciendo bien o de la manera incorrecta en la obra de trabajando, pero nadie te dice nada, nadie te paraliza. Pero aquel va a volver por sus bienes. Por eso, hermano, hay que conocer a este Dios a quien conocemos y estamos sirviendo. Ahora, según la Biblia, encontramos tipos de mayordomos. Encontramos en primer lugar el mayordomo fiel, que es vigilante. Estamos hablando de vigilar, de velar. Es una persona actualizado, está actualizado en todo lo que es la casa, la posesión de su Dios. Está actualizado porque conoce el tiempo de Dios, conoce el mover de Dios. Está actualizado porque conoce a sus consiervos. Está actualizado porque conoce a sus colaboradores. Está actualizado porque conoce a la iglesia de Cristo, conoce al cuerpo de Cristo, conoce quiénes son fuertes y débiles, conoce a la cizaña que juntamente con el trigo está adentro de la congregación donde está trabajando como administrador de Dios. Otra de las características
características. Cuidadoso de los bienes de su Señor. Estamos hablando del mayordomo fiel. Cuidadoso de los bienes de su Señor. Primero sabe que todo aquello que posee no lo recibió porque Él lo merece. Lo recibió porque alguien, este es Dios, y este es Cristo, y este es su Espíritu Santo, que nos señaló, que nos llamó, que nos formó y conoce, aleluya. Y tiene cuidado, porque sabe que el que lo llamó también lo puede sentenciar. Gloria al Señor, aleluya. Cuida de sus hermanos, cuida de sus consiervos, cuida de los pequeños que están en la iglesia. Cristo habló de los pequeñitos también que están adentro de la congregación. Hay que también cuidarlos. Gloria al Señor. Aleluya. No estamos hablando de aquellos que andan los tumbos y vienen llorando y vienen así. No. Estamos hablando de aquellos que muchas veces, como Lázaro, la pasan muy mal y están sufriendo y padecen persecución. Y muchas veces, hermano, no puede superar situaciones porque Dios está allí obrando. Dios está demostrando, haciendo diferencia. Porque la palabra está escrito que Él haría diferencia entre el pueblo. Él demostraría quiénes están al frente y quiénes están colaborando y quiénes son allí los que están padeciendo por Él también. Tiene cuidado de los bienes de su Señor, porque este Señor cuando vuelva a pedir, ¿y cuánto te dio? Y no sé, me dio 5 y te va a pedir el doble, si no es más. Aleluya, gloria al Señor. Entonces pasamos al siguiente. También la Biblia menciona al administrador negligente. Es desinteresado, abandonado, recibió. Entiende que Dios le ha dado, que tiene en su mano para trabajar en la obra entre los hermanos. Sabe lo que lo tiene que hacer, sabe el trabajo que tiene que llevar a cabo, pero no le interesa. Pero Dios lo está registrando. Recuerda que cuando Dios nos llamó, cuando Dios nos eligió, Él anotó en su libro nuestros nombres y al lado puso el cargo que nos dio en la iglesia. Y al lado el ángel anotó el trabajo que tenés que hacer. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, hermanos, muchas veces en esto está relacionado a aquel que recibió poco y porque era muy poco, le pareció que era poco, entonces lo escondió porque bueno, es uno y es muy poco lo que ha recibido. Por eso siempre digo a los hermanos que lo que Dios te ha entregado tenés que valorarlo, tenés que cuidarlo, tenés que amarlo. Es precioso. Los ángeles quisieron hacer este trabajo que usted y yo estamos haciendo, porque el Evangelio es poder de Dios. No importa el cargo que Dios te ha dado, no importa si eres pastor, si eres evangelista, si eres un obrero en la iglesia, no interesa, hermano. Lo importante es que aquí Dios ha confiado en tu vida. Por eso en este tiempo dice, levántate, aleluya, hazte fuerte, poderoso Rey, aleluya. Levántate y clama en este tiempo. Alabado sea Dios. Allí está la Biblia, hermano. Y nos dice también que entre estos administradores también está el malo. El malo, el indiferente, golpeador, cruel. La Biblia habla que hubo también de entre los mayordomos a quien Dios asignó, que golpeaba a sus consiervos, mientras este señor tardaba en venir a pedir cuenta. Él golpeaba a los que allí estaban a su lado, no los amaba, les era indiferente, no les perdonaba, no los curaba. Porque Dios a veces nos envía a nosotros, hermanos, como siervos, a curar las almas heridas, a levantar al caído, para sostener al débil. Gloria al Señor. No solamente nos envió a exhortar, también nos envió a ayudar a nuestros hermanos, también nos envió a tender la mano al que está postrado espiritualmente, al que está allí moribundo. También Dios te envió a levantarlo. Gloria al Señor. Entonces, nosotros identificamos por la palabra de Dios
que el mal administrador, en lugar de construir, destruye. En lugar de ayudar, hermano, empuja para que se caiga del todo. Entonces, entendemos nosotros por la palabra de Dios, quitamos un poco de todo en las viñas del Señor. Ahora, la Biblia dice que también está el infiel, que también es parte de la mayordomía de la iglesia. No permanece adentro de los parámetros establecidos por su Señor. Recuerda que él, antes de irse, dio allí, hermano, estrictos. Fue el Señor cuando nos encomendó su obra. Estricto fue Jesús cuando encomendó su obra, cuando nos dijo, cuando nos habló por medio de su palabra, cuando nos encargó. Usted me dirá, pero ¿cuándo me habló? Nos habló en la Biblia. A Josué, que le dijo Dios: mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Además le dice: no te apartarás de este libro de la ley, ni a diestra ni a siniestra, sino que serás firme hasta concluir la obra y los propósitos de tu Dios. Estos son los parámetros que usted y yo conocemos, no hay otro evangelio. Prioriza los intereses personales. Seguimos hablando del infiel. Se convierte en dueño de los bienes de su Señor. Decide por los resultados, las ganancias, qué hacer de sus hermanos y consiervos. Los convierte en mercancías. Esto es bíblico lo que estoy diciendo. Hace faltar y aumentar en la administración. Y la Biblia dice: si alguno quitare de la palabra de Dios, Dios quitará su parte del reino de los cielos. Esto no está hablando de recompensa, esto está hablando de nuestros nombres escritos en el libro de la vida. O sea, si yo quito de la administración celestial, que conocemos que para administrar hay que hacerlo por medio de la palabra escrita. Si yo le saco, me convierto en un mutilador del cuerpo de Cristo. Estoy haciendo faltar. Dios, ¿qué va a hacer conmigo? Aunque yo tenga el ministerio, aunque esté llena la iglesia, aunque tenga anexo por todo lado, sea el más importante del momento, Dios va a quitar mi nombre del libro de la vida. Aunque me muera predicando, no entro al cielo, porque soy un infiel a aquel que me llamó, porque no me he sujetado. Porque aquel que da las órdenes de Dios de su palabra. Usted se acordará que aunque hagamos milagros, aunque hagamos señales evidentes, hermano, aunque hagamos descender el fuego del cielo, que esto es parte de la promesa de la palabra de Dios, si le somos infieles a Dios en su palabra, no entramos. Poderoso ese es el Señor. Y allí está, hermanos, estamos prosiguiendo la palabra del Señor. Encontramos nosotros que esto, cuando quitan la palabra, que se produce, y hace faltar alimento al cuerpo de Cristo. Y nuestros hermanos que están allí alimentándose de la palabra que le damos, y le damos mensajes mediocres según nuestros pensamientos y según nuestros objetivos. Y la idea es llenar el templo. No nos interesa si muere el hermano y se va al cielo o no. La cuestión es traer las almas y sacar la lana. Siervo infiel, dice la palabra del Señor, aleluya. Entonces aquellos hermanos nuestros que están comiendo de nuestro mensaje, y hermanos, cuando crezcan, muchos van a ser cristianos discapacitados, ciegos, sordos, mudos, paralíticos. Esto que digo también es bíblico, hermano. Por eso es que hay muchos que están moribundos, porque no pueden respirar, porque no se han nutrido de la palabra fiel,
porque esto es como el niño que va creciendo. Si usted todos los días lo tiene a sopa, si todos los días usted le da, hermano, la misma alimentación, se va a empachar y va a morir de empacho. Y si alguno crece, va a crecer mal y va a desarrollar algunos aspectos de lo físico, pero en otro va a carecer. Entonces la Biblia nos da a entender que por estas cuestiones se produce discapacidades espirituales en la vida de nuestros hermanos cuando son ministrados por estos tipos de administradores. Pero fiel es Dios y poderoso es el Señor, que nos está dando una oportunidad y nos está diciendo: de aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Poderoso es el Señor, aleluya, para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Aleluya. Hermanos, vamos a encontrar nosotros de que no podemos estar predicando un evangelio tradicionalista. No tenemos que predicar el evangelio de Jesucristo. Si usted fue enseñado, usted tiene que examinar su vida por la palabra de Dios. Es el espejo de cada uno de nosotros. Yo me miro en la palabra de Dios y me encuentro si estoy en lo correcto o estoy desviándome de todos los pensamientos de Dios. Entonces cuando aparece también a veces, hermano, a veces se cumple como dijo el Señor Jesús, que los religiosos de aquellos tiempos les daba cargas muy pesadas a la gente y por estas cuestiones no entraban ellos ni tampoco entraban los prosélitos. Hoy día puede ser nuestro oyente, los hermanos de nuestra iglesia no pueden entrar porque le estamos dando cargas que no está en la Biblia. También es también parte de la infidelidad. Esto es exagerar. Y allí inventamos doctrinas de hombres porque en el ministerio nuestro es así, porque en el ministerio nuestro, y no estamos diciendo el ministerio de Cristo era de esta manera. El ministerio de Cristo es el modelo de todo hijo, de todo siervo, de todo aquello que estamos tratando, hermano, de servir al Señor. Cristo es el modelo perfecto, poderoso de Dios. Y a veces por este mal trabajo llevamos a la muerte espiritual a muchas personas. Muchas veces le damos palabras fuertes en momentos no indicados, porque la Biblia dice, observemos nosotros, que algunos casos el apóstol Pablo les decía a los hermanos de Corintios: aún van a tener que comer comida liviana, porque aún no están preparados, hermano. Por eso el administrador de la palabra tiene que conocer primero a Dios. Y proseguimos allí y vamos a encontrar a dónde está esa parte que le corresponde al Espíritu actuar por medio nuestro para alimentar a nuestros hermanos. Recuerda que la gente que viene a ti, Dios te lo está entregando en tus manos y te está diciendo: tú eres responsable de esta persona. Cuando éste muera, y tú también, rendirás cuenta por ello. Ahora vemos el destino de los mayordomos o administradores de la gracia de Dios. Para el fiel, dice la Biblia, sobre poco, dijo Jesús, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La promesa de Dios.
Si Dios te ha entregado 5, 10, 100 personas a cargo tuyo, Dios te dice, sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de vida. Y el Señor Jesús en aquel día te dirá, aunque hayas padecido, aunque hayas llorado, aunque hayas sido menospreciado, pues hablar verdad a tus hermanos, pero muchos de tus hermanos entrarán por esa palabra que le hablaste. Jesús mismo te dirá, oh buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, entra en el reino de tu Señor. Y aquí sobre mucho te pondré. Gloria a Dios. Y aquí cuando entre, hermano, la promesa de Dios, cuando la Biblia dice, seremos, ¿qué seremos? Ministros de Dios en la eternidad. Esto es una promesa para los fieles. Esto no es para cualquiera. Esto no es para cualquiera que se le ocurrió y abrió una puerta ahí, no le gustó más el mensaje de su pastor y abrió una otra esquina para su templo y juntó las almas y le fue bien. No, esto está hablando de los fieles, poderosos del Señor. ¡Aleluya! Hermanos, la Biblia dice que el valor de un alma para Dios no es comparado ni siquiera con la riqueza en su totalidad que el mundo posee. Para Dios es mucho más importante un alma que toda la ganancia que puedes allí acumular. Mire, poderoso es el Señor, que nos habla tan clarito. Ahora, la Biblia dice, hermano, para el negligente, malo e infiel. Y esta gente, cuando venga su Señor, lo va a encontrar trabajando en la obra. Están adentro de la obra. Están en los altares. Están en los púlpitos. Están detrás de un micrófono en muchos lugares predicando. Por sus frutos los conocemos, dice la palabra del Señor. ¿Y dónde irán? Pero ¿cómo va a ir, hermano, si está predicando? Está haciendo milagros. La Biblia dice, el mismo Señor dará orden sobre esta gente y dirá, siervo malo, negligente e infiel, atadle de mano y pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso el cristiano que está en la iglesia, pero no está trabajando para Dios, cuando muera no entra, hermano, porque es una desobediencia. Si Dios te ha llamado a colaborar con tu pastor y no lo estás haciendo, eres un negligente. Si Dios te llamó a cantar en el coro, no lo estás haciendo, eres un negligente. Aunque diezme, ofrende, ore y ayune, cuando entra, hermano, a la eternidad, Dios no te va a recibir, te va a expulsar de su reino las tinieblas de afuera. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia en este tiempo. ¡Aleluya! Aunque permanezca allí en ayuno, si es un siervo infiel a Dios que ha desviado su palabra, cuando llegue allá, los mismos ángeles te atarán del pie y de mano y te echarán a las tinieblas de afuera. Un castigo especial para los negligentes, malos e infieles que le son a Dios en este tiempo. Poderoso es el Señor. Por eso mucha gente muere pensando que va al cielo, hermano. Va delante de Dios para ser echado a las tinieblas de afuera porque le han sido infiel a Dios, porque han desviado su palabra, porque han hecho lo que a ellos les parecía mejor, porque de esta manera iba a ganar más alma y porque de esta manera iba a traer más jóvenes a la iglesia. Si Dios ha establecido su palabra, el modelo de administrar su palabra, su obra, su evangelio en la tierra, así hay que hacerlo. ¿Cómo fueron nuestros hermanos? ¿Cómo fueron nuestros primeros hermanos en aquellos tiempos? ¿Qué dijeron? Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pablo nos deja un ejemplo claro a nosotros. Si yo oyera, escuchara u obedeciera a los hombres antes que a Dios, dejaría de ser siervo de Cristo. Automáticamente nos separa, hermano.
Gloria al Señor. Voy a mencionar un nombre, un rey que fue llamado por Dios, Saúl, ungido por Dios, pero en los momentos terribles desvió los propósitos de Dios. Se desvió de la palabra del Señor, se desvió de los consejos de Dios, pero seguía siendo rey. Aún David lo respetaba como ungido de Dios, pero su final fue astroso, hermano. Él no fue al cielo, no quería que fuera la presencia de Dios. Murió en desobediencia. ¿Por qué? Porque él tenía que haberse arrepentido y darle lugar a David, el siervo de Dios, que Dios ya había elegido por cuanto él desobedeció el llamamiento. Usted observe, pasó los años, Saúl se siguió creciendo y también siguió con la malicia, estaba con esa maldad de asesinar a David, estaba en pecado y así murió. Y los que mueren, hermano, en esta condición, Dios no nos recibe. Dice la Biblia, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es el tiempo que Dios nos está otorgando a nosotros. Este es el momento que Dios nos está diciendo: vuélvete antes que sea demasiado tarde. No importa el compromiso cuán grande sea con la gente que tienes allí en tu iglesia, lo más importante es que tú entres a la presencia de Dios. Muchas veces decimos: pero hermano, ¿cómo me vuelvo atrás si tengo multitudes que me están siguiendo? ¿Cuántos siervos tengo conmigo? ¿Cuántas almas me están siguiendo? Dios te dice: vuélvete, porque de otra manera pereceréis. Con ellos también vas a perecer. Poderoso de Dios. Ahora vamos a entrar, según la palabra del Señor, a observar lo que estamos administrando. Hemos mencionado Primera de Pedro capítulo 4. Estamos leyendo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. Y a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por eso mencionamos que al que se le dio uno, de esa manera, hermano, tiene que multiplicar. Al que se le dio dos, lo tiene que multiplicar de esa manera. No hay que estar codiciando ni envidiando las obras de los otros, porque hay personas a las que Dios les ha dado más para que sean líderes nuestros. Hay personas a las que Dios les dio menos para que colaboren. Hermanos queridos, esto es una parte de la humildad del servicio en la obra de Dios. También Dios nos permite muchas veces ascender cuando somos humildes, cuando sabemos servir a Dios en lo poco. Luego también Dios en su obra nos da a servir en lo mucho. Hay que aprender a servir a Dios. Si Él te permite hacer cosas pequeñas ahora, hazlo sujetándote al siervo de Dios, a la sierva de Dios allí. Pero recuerda que por tu humildad y por tu perseverancia, Dios te va a ascender en su tiempo. Entonces, en cuanto a los dones, encontramos que la Biblia habla de varios dones
Entonces cada uno ministre como ha recibido a los demás. Así también es bueno saber que hay veces que es muy importante que en la iglesia permitamos que aquellas personas que tienen dones que nosotros no poseemos, ellos también ministren con nosotros, ya sea en el culto, cuando se está orando por la iglesia, por la gente. No impidas que tu hermano, tu consiervo también ministre a la gente. No impida que Dios se manifieste en otras personas, porque esto también es parte de la libertad del Espíritu. Porque si tu hermano ha recibido el don que tú no tienes, es para que también lo utilices en la iglesia donde estás. Es también para que Dios se glorifique a través de esa vida. Por eso muchas veces se produce divisiones y contienda, porque no nos ubicamos como buenos administradores, porque muchas veces falta humildad. A veces pensamos que soy el pastor de la iglesia y tengo todo, y según la Biblia no es así. Cristo no fue egoísta. Cristo encomendó a sus jornaleros y los envió, ¿se acuerda? Los 70 enviados. Cristo no dijo, les oró, les dio autoridad y los mandó, hermano. Cristo no fue un excéntrico, fue un hombre que trabajó para la gloria de Dios. Utilizó las herramientas que el Padre les había dado. Los envió de dos en dos a predicar el Evangelio. Cristo bien hubiera dicho, me voy yo, pues soy el Cristo. El Señor hubiera dicho, que vengan a mí si quieren escuchar. Él no tuvo problema, porque era el siervo de Dios, y nosotros como colaboradores de la obra de Dios tenemos que ser hermanos fieles, amorosos. Allí debemos de colaborar con la obra de Dios. No tenemos que privar a nuestros hermanos, nuestras hermanas que son fieles a Dios, que están allí sujetos a Dios, que aman a Dios, que perseveran en la palabra de Dios. Tenemos que privarlo, hay que ayudarlo, hay que incentivarlo para que crezcan también, porque recuerda que si hay alguno que se levanta ahí en tu iglesia, en tu ministerio, alguien fuerte, ese te puede ayudar de momento difícil, puede ser sostén para tu vida, puede orar por ti. Cuando estás enfermo, te puede ministrar. Cuando tú no puedas más, Él puede reemplazarte. Cuando tú estés por partir, Él puede seguir con el ministerio. Recuerda, poderoso es Dios. En este tiempo no está hablando. Abre tu oído para escuchar, aleluya, y tu corazón para que en ella se anide la palabra eterna de tu Dios, para que te conviertas en un siervo fiel al Señor. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Aquí es muy importante. Primero, la Biblia dice que cuando vamos a predicar nosotros, predicar es comunicar, transmitir la palabra de Dios. Ahora bien, la Biblia también habla de que las prédicas de Jesús eran poderosas. Marcaba una gran diferencia entre los sermones del Señor Jesús y las enseñanzas de los religiosos de su tiempo. Había algo distinto. ¿Sabe qué era esto? Esto era la unción de Dios. Y la Biblia dice, Jesús, antes de comenzar su ministerio, Mateo capítulo 4, fue lleno del Espíritu Santo y fue al desierto, donde ayunó 40 días, 40 noches, y entonces salió, después de haber sido tentado, a predicar la palabra. Usted observe que él salió con la autoridad de Dios. Aquí no es solamente yo leo la palabra y hablo, no. Aquí necesito unción, aquí necesito la gracia de Dios, porque hay una barrera que hay que romper. Hay una barrera, mi hermano, hay un muro, predicador del Evangelio, que tenéis que derribar para poder introducir la palabra de tu mensaje, de tus prédicas, de tu enseñanza al alma del oyente, ya sea en la plaza, en la radio, en la televisión, en los estadios, donde sea. Necesitan la unción de Dios, la autoridad de Dios para hablar la palabra, porque el Espíritu
Santo es el que va a romper. El Espíritu Santo es el que va a hacer que tu mensaje llegue al alma de la persona. Y observamos nosotros en los tiempos de los apóstoles y en la actualidad. Pedro en su primera prédica, antes Pedro, lo único que hacía era tropezar a Jesús en su ministerio. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo y también ya estaba lleno del conocimiento de la palabra, porque fue instruido por Jesús, Pedro y los discípulos durante 3 años, instruyéndose en la palabra, estudiando las Escrituras. Por eso, primero vamos a hablar un poco acerca de lo que se te pone para hablar de la palabra. Cuando viene el Espíritu Santo y ellos están ya llenos del poder, recién comienza a ser testigos. Jesús les dijo: esperen en Jerusalén, y cuando sean investidos del poder de lo alto, entonces me seréis testigos. Entonces necesito, para hablar de la palabra, necesito conocimiento de la palabra de Dios. Leer las Escrituras, necesito analizar las Escrituras, necesito crecer al lado de mi pastor, ser enseñado por él la palabra de Dios. Estamos hablando de un hombre experimentado, estamos hablando de una persona que ha estado años leyendo la Escritura y lo sigue estudiando y lo sigue investigando, porque la palabra de Dios, así que 66 libros que tenemos en la Biblia, se interpreta solo, pero este es un rompecabezas que hay que armarlo, hay que leerlo, hay que escudriñarlo. Hermanos, hay personas que son profesionales en la palabra de Dios, porque han estado muchos años allí internados estudiando la Biblia, y por las noches y por las madrugadas, y preparando enseñanzas, y allí orando, y allí, hermano, introduciéndonos en la profundidad de la palabra, y allí haciendo comparaciones, no para sacar conclusiones personales, sino para entender cada mensaje. La Biblia dice que ninguna profecía de lo que está escrito fue traída por voluntad de hombre, ni tampoco debe ser interpretada de manera personal, sino que los hombres de Dios indagaron diligentemente, investigaron. Jesús dice, 5:39 de San Juan, escudriñar las Escrituras. Escudriñar es escarbar. Esto digo para los predicadores. Hay que sumergirse allí, hermano. Hay que darle tiempo. Esto no es que yo leí 5 minutos y vengo a predicar. Esto hay que leerlo ya. ¿Hace cuántos años que venimos leyendo? ¿Hace cuántos años que estamos allí escarbando y orando a Dios y ayunando y leyendo la palabra y pidiendo la guía a Dios? ¡Aleluya! Así, hermano, para hablar de la palabra de Dios hay que conocer las Escrituras, y toda enseñanza que has recibido la tiene que avalar la palabra de Dios. Todo consejo que ha venido a tu vida de parte de tu pastor o de los seminarios donde has estado tiene que estar respaldado por la palabra de Dios, para que Dios también te respalde. Porque aunque la palabra del Señor haya pasado por diferentes tiempos, imperios y revisiones, la esencia sigue siendo la misma. Poderoso es el Señor. Hermanos, allí vamos a encontrar, la palabra nos sigue hablando, y vamos a encontrar que la palabra de Dios tiene un trabajo específico, que la palabra de Dios trabaja en el alma de la persona. La palabra de Dios trabaja en todo ser que deja anidar en su corazón los consejos de la Sagrada Escritura y lo aplica en su vida. Usted va a experimentar ciertamente una transformación gloriosa, por cuanto que la palabra de Dios tiene poder para obrar. Voy a leer unos versículos
que nos habla acerca de la palabra que enviamos. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos que puede penetrar hasta el alma. Y allí estamos viendo esta parte de las Escrituras. Vamos a estar leyendo, dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto está hablando de un mensaje poderoso. Esto está hablando de los mensajes de Jesús. Cuando Él hablaba a sus seguidores, no les hablaba por hablar, sino que les hablaba por revelación del Espíritu de Dios. Conocía lo que estaba en el corazón de las personas. No era un adivino, era el poder de Dios que estaba en Él. El poder de Dios que ha sido enviado a la iglesia que está en ti, que tiene que avivarlo. Porque Pablo aconseja al joven evangelista: aviva el don de Dios que está en ti. Porque este fuego, cuando predicas, hará que esa palabra corte para adentro del alma de tus oyentes. Este es el significado de la palabra. La palabra no es, hermano, solamente para hablar. Esto no es pasatiempo. Esto no es tampoco que muchas veces creemos que la unción solamente se expresa con la euforia. Encontramos nosotros que la presencia de Dios muchas veces es apacible. Usted observe el encuentro entre Elías y Jehová allá en la cueva, en el desierto de Dios, que pasó la presencia de Dios varias veces. Fue la presencia de Dios que pasó varias veces para demostrar a su siervo y a usted y a mí que Dios no se manifiesta solamente a través de la fuerza, a través de los vientos. También Dios se manifiesta en momentos apacibles. Estamos hablando de la gracia de Dios. Estamos hablando de la autoridad de Dios. Que a veces los mensajes vienen también, iglesia de Cristo. Dios a veces nos habla de manera apacible. A veces nos habla con calma. Usted observe cuando usted va a recibir una enseñanza. Usted tiene que sentar cabeza y escuchar. Y el que le está enseñando tiene que hablar de manera pausada. O sea, la unción no se manifiesta solamente con los gritos, hermano. No solamente con palabras fuertes. También Dios se manifiesta en la suavidad. Dios también se manifiesta en la tranquilidad. Dios también te puede tocar cuando tú menos piensas. Gloria al Señor. Poderoso de Dios. Así que la unción también es la autoridad que Dios nos da para entrar, así sea con la autoridad de Dios manifestándose, o también puede ser con la tranquilidad, pero con la gracia del Espíritu Santo. Encontramos Salmo 119, 105. Esto para ver un poco lo que es la palabra de Dios. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay muchos caminos que el hombre debemos de transitar durante la vida. Entonces la palabra también allí está alumbrando. Poderoso es el Señor. Estos son para los predicadores, que tenemos que conocer primero la palabra y para luego comunicar a los hermanos, a la gente. Salmo 19, 7 nos dice a nosotros que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Por eso es que la Biblia, hermano, es promesa de Dios. Cuando Él nos ha sacado de la pobreza, de la miseria, Dios, si te ha sacado de alguna miseria tremenda, es porque Él va a ser glorioso contigo. Si tú has estado
en decadencia y falta de cultura, pues Dios te hace rico en este tiempo. Dios ha transformado tu mente, tu corazón, y te ha hecho un hombre sabio, un hombre fuerte como la roca, para que hable su palabra. He conocido a muchos predicadores, Dios me está guiando para hablar, aleluya, poderoso del Señor, que no sabían leer ni escribir, hermano. Pero cuando respondieron al llamamiento de Cristo el Señor, cuando respondieron al llamamiento luego del servicio de la obra, hermano, el Divino Espíritu los guió a hacer obras grandes, obras que la gente no esperaba de ellos, obras, hermano, que la gente no está esperando. Es lo que Dios quiere hacer contigo, te dice el Espíritu de Dios en este momento. Obra la gente no está esperando. Hago a través de tu vida, dice en este tiempo, porque yo tomo al pobre del polvo de la miseria y lo pongo en las alturas, porque yo me glorifico, dice tu Dios en este tiempo. Aquellos que son ignorantes según el mundo, aquellos que son débiles, inservibles para muchos, yo los tomo, dice el Espíritu Santo, aleluya, y en mis manos lo hago nuevo, nueva persona, nuevo hombre, nueva mujer, y lo pongo allá arriba para que proclamen mi palabra de verdad, para que hable por ellos, por su boca la palabra eterna. Poderoso es el Señor, aleluya. ¿Cuántos siervos Dios ha traído, hermano, allá de los suburbios, pero respondieron a la llamada del Señor y han hecho obras magníficas en la tierra antes de partir a la presencia del Señor con mucho esfuerzo? Allí encontramos que para exponer la palabra, esto es para los predicadores, para nosotros, primero hay que almacenar aquí en el alma la palabra de Dios, hay que guardar, aquí hay que llenar de conocimiento del corazón. Usted observe a Esteban, diácono, pero ¿qué diácono teníamos en esos días? Conocía la Biblia de punta a punta, hermano. No es que el Espíritu le inspiró, no, el Espíritu lo llevó a hablar el conocimiento que él había adquirido. Si usted no ha estudiado mucho de Esteban, lea un poco más, va a ver usted. Esteban era un hombre poderoso en la palabra, en el conocimiento de la Escritura. La Biblia dice, allí encontramos, de que hay que depositar conocimiento en nosotros para luego comunicar. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, sabemos que los mensajes del Señor Jesús eran mensajes sobrenaturales. La gente no podía resistir la palabra cuando Él hablaba. La gente glorificaba a Dios, la gente era sanado, ocurría grandes obras en medio de Cristo en su ministerio. Pues este es el propósito de Dios en este tiempo, hacer obras grandes a través de usted y de mí, de personas que a lo mejor muchas veces pensamos que no valemos nada, muchas veces creemos que somos insignificantes, pero Dios nos ha llamado para hacer obras maravillosas para su gloria. Dice la Biblia, en el nombre de Jehová de los ejércitos haremos proeza, e irán, dice la palabra del Señor, andando y llorando el que lleva la buena semilla, pero volverán con regocijo, trayendo su gravilla. Allí está, hermano, la administración. Poderoso es el Señor. El amo de los ministerios está volviendo. El Señor de la viña está volviendo y viene a pedir cuenta. Por eso es que nos dice a nosotros que el que está allí honrando a Dios, que lo siga honrando. El que está sirviendo a Dios, que siga sirviendo. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da. Usted observe al poder, la autoridad que Dios da. Hay personas que fueron levantados por Dios para ministrar liberación sobre gente que están atados por espíritus, y otros no fueron, hermano, autorizados para este trabajo, porque encontramos en la palabra del Señor que uno era evangelista, otro era pastor y otro era profeta, pero todos trabajaban para el mismo objetivo. Por eso hay que trabajar en conjunto, hay que estar unidos para trabajar en la obra de Dios, para que Dios sea glorificado en todo.
Alabado sea el Señor. Hermanos, esto es algo que siempre ha ocurrido en las iglesias, que muchas veces queremos ignorar a la gente de poca letra, la queremos dejar de lado porque no saben mucho, porque no son de mucha cultura. Pero poderoso es Dios, que Él está levantando mucha gente para glorificarse. Y hay que tener cuidado, porque Dios puede ser que esté hablándonos, porque Dios puede ser que esté trayendo gente de este tipo hacia nuestro ministerio, y hay que recibirlo, y hay que, si hay algo que podemos hacer por ellos para que estén mejor, hay que ayudarlos. Pero también hay que dar lugar a esa gente que aman a Dios, que honra a Dios, que están sujetos a la palabra del Señor y son siervos fieles a Dios. A donde van, están haciendo y cumpliendo todo propósito del Señor, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a estar cerrando esta parte de la palabra diciendo: Dios le dio a unos 5 para que esté un poco más arriba, a otro le dio 2 para que esté un poquito, hermano, allí abajo, y le dio 1 para que esté un poquito menos abajo. Pero no es para que te sientas de menos, porque tanto al que le dio más y al que le dio menos, Dios pedirá cuenta de nuestro trabajo. Hay una parte que la Biblia también aconseja con respecto al que recibió 1. El Señor le dice: siervo negligente, hubieras ido allí a depositar en el banco, y cuando yo venía recibía los intereses. Esto está hablando de la gente que tiene más. Esto está hablando de la gente, de los siervos que tienen mucho, aquellos que aman al Señor. Te puedes unir a ellos. Si tienes 1, puedes ir a trabajar allá para la gloria de Dios. Esto ha sido tiempo de Dios, y desde la cena antigua estamos diciendo: la paz de Cristo sea contigo, y seámosles fieles al Señor hasta que Él venga.